En los últimos años, hay una pregunta que empezó a aparecer cada vez más en las conversaciones cotidianas de los uruguayos. Surge en el mate compartido entre vecinos, en el almacén del barrio, en la parada del ómnibus o en un asado entre amigos. La pregunta es sencilla, pero pesa. ¿Uruguay está perdido? Cuando una sociedad empieza a hacerse esa pregunta, es porque algo en la vida diaria dejó de funcionar como debería. El trabajador que sale temprano con los championes gastados para ir a su laburo lo siente. El pequeño comerciante que abre su negocio con incertidumbre también. El productor rural que mira el cielo esperando lluvia o precios razonables para su producción lo sabe bien. En distintos rincones del país aparece una sensación que se repite. El esfuerzo está, pero muchas veces el sistema no acompaña como debería. Sin embargo, antes de caer en el pesimismo total, conviene detenerse un momento y analizar la situación con serenidad. Porque hay algo importante que decir desde el principio. Uruguay no es un país perdido. Uruguay es un país que necesita ordenarse. Ordenarse no significa romper todo ni empezar de cero. Significa revisar cómo se están haciendo las cosas, reconocer errores cuando los hay, corregir decisiones equivocadas y volver a poner las prioridades donde deberían haber estado siempre. Un país se parece bastante a un equipo de fútbol. Podés tener buenos jugadores, una camiseta con historia y una hinchada que acompaña, pero si cada jugador corre para un lado distinto, el equipo no funciona. El problema no es la camiseta ni la cancha, el problema es la falta de coordinación. Algo de eso parece estar pasando hoy en Uruguay. Durante años se fueron acumulando decisiones públicas que muchas veces no se revisaron con la profundidad necesaria. Programas que se superponen, estructuras del Estado que crecen sin evaluaciones claras y gastos que aumentan sin analizar seriamente los resultados que se obtienen. No siempre se trata de corrupción directa, aunque cuando ocurre es grave y daña la confianza pública. Muchas veces el problema es más silencioso pero igual de preocupante, la falta de control efectivo y la ausencia de responsabilidad cuando las cosas se hacen mal. Para entenderlo, pensemos en algo simple. Imaginemos un asado entre amigos. Uno compra la carne, otro trae el pan y otro las bebidas. Todo parece funcionar hasta que nadie lleva la cuenta de cuánto se está gastando ni quién está pagando qué. Al final aparece la cuenta y alguien tiene que pagar. Con el dinero público pasa algo parecido. El dinero que administra el Estado no pertenece a ningún gobierno en particular. Es el resultado del esfuerzo de millones de personas que trabajan, producen y pagan impuestos. Cuando esos recursos no se utilizan con responsabilidad, el problema no es solo económico, también es moral. Porque don Juan y doña María, que cumplen con sus obligaciones, sienten que están bancando un sistema que muchas veces no responde con la misma responsabilidad. Cuando esa sensación se acumula durante años, empieza a debilitarse algo fundamental para cualquier democracia, la confianza en las instituciones. Uruguay tiene fortalezas importantes que no conviene olvidar. Tiene una tradición democrática larga, instituciones republicanas sólidas y una sociedad que históricamente ha valorado la convivencia pacífica. Pero también enfrenta desafíos reales que deben analizarse con honestidad. Uno de esos desafíos tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Uruguay tiene un gasto público importante en relación con el tamaño de su economía. Esto no necesariamente es negativo. Muchos países desarrollados tienen estados grandes. La diferencia está en la eficiencia. No se trata solamente de cuánto se gasta, sino de qué resultados se obtienen con ese gasto. El ciudadano paga impuestos esperando cosas básicas, seguridad en su barrio, educación para sus botijas, atención de salud cuando la necesita y condiciones para trabajar y producir. Cuando esos resultados no aparecen con claridad, la sociedad empieza a preguntarse qué está pasando con los recursos del país. Aquí aparece un elemento clave de cualquier república moderna, los mecanismos de control institucional. Uruguay cuenta con organismos creados justamente para vigilar el uso de los recursos públicos. Uno de ellos es el Tribunal de Cuentas, encargado de revisar actos administrativos y advertir cuando detecta irregularidades o riesgos en el manejo del dinero público. Estas observaciones son advertencias técnicas pensadas para prevenir problemas. Sin embargo, el sistema permite que esas advertencias se levanten mediante decisiones administrativas que muchas veces no se explican con claridad a la ciudadanía. Cuando las advertencias técnicas se ignoran sin consecuencias visibles, el sistema de control pierde fuerza. Algo similar ocurre con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya función es revisar la legalidad de los actos de la administración pública. Estos organismos forman parte del equilibrio institucional de la República, pero para que ese equilibrio funcione, también se necesita una cultura real de responsabilidad pública.
En cualquier empresa o emprendimiento serio, cuando una decisión genera pérdidas importantes, esa decisión se analiza para evitar que el error se repita. En la gestión pública debería ocurrir algo parecido. Cuando los errores graves no tienen consecuencias administrativas claras, el sistema aprende el mensaje equivocado. Otro problema que muchos uruguayos sienten en su vida cotidiana es la burocracia excesiva. Quien haya intentado abrir un pequeño negocio o realizar ciertos trámites lo sabe bien. A veces el Estado parece moverse más lento que la realidad. Un emprendedor puede esperar meses para completar gestiones básicas. Un productor rural puede enfrentarse a procesos largos para habilitar actividades productivas. Mientras tanto, el mundo avanza. La tecnología permite simplificar procesos, digitalizar trámites y reducir tiempos administrativos. Cuando el Estado no logra adaptarse a ese ritmo, se generan costos invisibles para toda la sociedad, tiempo perdido, oportunidades que se pierden y proyectos que nunca llegan a concretarse. Uruguay es un país pequeño, y los países pequeños necesitan ser especialmente eficientes para competir en un mundo cada vez más exigente. Si miramos al campo, vemos con claridad lo que significa el esfuerzo. Producir nunca fue sencillo. Hay sequías, cambios en los precios internacionales y costos logísticos. Sin embargo, miles de productores siguen trabajando todos los días. Lo mismo ocurre con trabajadores urbanos, que muchas veces combinan empleo formal con changas para completar ingresos. Esa cultura del trabajo sigue siendo una de las mayores riquezas del Uruguay, y ese esfuerzo merece un Estado que funcione mejor. Un Estado que ordene prioridades, que controle el uso del dinero público, que simplifique trámites y que responda con responsabilidad cuando las cosas se hacen mal. Si buscamos una imagen bien uruguaya para entender esto, podemos pensar en el candombe. En una cuerda de tambores, cada instrumento tiene su función. El chico marca el ritmo constante, el repique improvisa y el piano sostiene la base. Si uno se adelanta o se atrasa, el conjunto pierde armonía. Las instituciones funcionan de manera parecida. Cada actor tiene su papel: el gobierno, el parlamento, la justicia, los organismos de control y también la ciudadanía. Cuando todos cumplen su rol con responsabilidad, el sistema funciona. Cuando algunos dejan de hacerlo, aparece el desorden. Por eso la discusión que Uruguay necesita no es una discusión de gritos ni de consignas fáciles, es una discusión de método. Cómo mejorar la calidad del gasto público, cómo fortalecer los controles institucionales y cómo asegurar que las advertencias técnicas se analicen con transparencia. También es necesario simplificar el funcionamiento del Estado, digitalizar trámites, eliminar duplicaciones administrativas y reducir tiempos de respuesta puede liberar una enorme energía económica. A largo plazo, otro desafío central es la educación vinculada al futuro del trabajo. El mundo está cambiando rápidamente y los mercados laborales también. Preparar a los gurises para ese futuro es una necesidad nacional, pero para lograrlo se necesita continuidad. Los problemas estructurales no se solucionan con discursos de corto plazo, sino con políticas sostenidas durante años. Hoy Uruguay enfrenta nuevamente ese desafío. No se trata de destruir lo que existe, se trata de mejorarlo, de fortalecer las instituciones, exigir responsabilidad en la gestión pública y recordar algo fundamental: el dinero del Estado no es de los gobiernos de turno, es de la gente. La democracia funciona mejor cuando los ciudadanos comprenden cómo funciona su país. Entender el presupuesto público, el funcionamiento del Estado y el rol de los organismos de control no debería ser un conocimiento reservado para expertos, es un derecho ciudadano. Cuando la gente entiende, puede preguntar; cuando pregunta, puede exigir; y cuando exige con responsabilidad, las instituciones tienden a mejorar. Ese es el espíritu del patriotismo ético. Querer al país lo suficiente como para mirarlo con honestidad, reconocer los problemas sin caer en el pesimismo y defender las instituciones exigiendo que funcionen. Uruguay no está perdido. Uruguay tiene historia, cultura de trabajo, instituciones republicanas valiosas y una sociedad que todavía cree en la convivencia democrática. Pero necesita ordenarse, y ordenar un país no es tarea de una sola persona, es un proceso colectivo, donde cada ciudadano informado se convierte en parte de la solución. Porque el Uruguay que heredamos no nos pertenece solo a nosotros, también pertenece a los gurises que vendrán, y cuidarlo es una responsabilidad que compartimos entre todos.